Perfecto, muchas gracias. Les agradecemos sus aplausos al final de la presentación de nuestros panelistas. Nuestra primera invitada, quien será la moderadora de este panel, es Paulina de la Torre, fundadora y directora general de Progressive Board. Su experiencia se centra en apoyar a las empresas en la identificación, protección, evaluación y mejor aprovechamiento de sus activos intangibles. Paulina tiene una amplia experiencia de colaboración en más de 60 proyectos de evaluación de todo tipo de activos intangibles, incluidos marcas, negocios en marcha, patentes, modelos de utilidad, software, contratos, cartera de clientes y procesos industriales. Ahora, los panelistas que nos acompañan son Nadia Mireles. Nadia es maestra de e-learning en la Universidad de Guadalajara y la Universidad Abierta de Cataluña. Exconsultora para el Banco Interamericano del Desarrollo y actualmente directora de Plataforma Abierta de Innovación, PLAI. Especialista en tecnologías educativas, e-learning y educación global. Agustín Vargas. Agustín es corredor público número 68 en la Plaza de Jalisco y socio fundador de Vargas Law Abiding Group SC. Un despacho especializado en abarca una amplia gama de áreas legales fundamentales. Expresidente del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, AC. Y Laura Maceira. Laura es cofundadora de Punto Asterisco, firma de comunicación y diseño estratégico, académica en la Escuela de Diseño de ITESO y del CUSEA de la UDG. Desarrolla proyectos de investigación sobre industrias creativas y colabora con organizadores y proyectos que implementan el diseño, el pensamiento especulativo y crítico como herramienta de innovación social. Hola, buenos días. Es un placer estar hoy aquí con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema que va a conjugar dos áreas muy amplias que ya pues, se han comentado, que es la tecnología y la propiedad intelectual. Pero aquí el detalle es que hay un punto de convergencia entre ambas, que es muy claro, pero tiene también muchos puntos que crean mucha controversia, mucha disputa, que es la creatividad. La creatividad generalmente la concebimos desde un punto de vista artístico. Y no se limita a eso. No únicamente son obras pictóricas, obras musicales, literarias, sino que la creatividad también implica la resolución de problemas. Resolución de problemas, por ejemplo, en una empresa, el diseño de un proceso que haga más eficiente una operación y que esto no reduzca costos y haga más rentable la empresa. Eso es tener creatividad. O también el diseñar una molécula que nos permita desarrollar un fármaco que a su vez pueda tratar una cierta enfermedad. Eso también es creatividad. Entonces, en este foro vamos a estar hablando de ese punto de convergencia entre estas dos grandes áreas y todos los puntos que giran en torno a. La idea no es que resolvamos todas las preguntas que aquí surjan. Todo lo contrario, es que nos planteemos más preguntas para poner sobre la mesa aquellos puntos que realmente merecen que se ahonde, que se hablen de manera más profunda y no quedarnos en el cliché en esta conversación. Entonces, para poder abordar el tema, vamos a iniciar planteando un caso muy sencillo, muy concreto, para poder dar cabida a conocer la opinión de los panelistas aquí presentes y poder ir ahondando paso a paso. Va a ser una dinámica ágil, sabemos que el tiempo es limitado, pero también es suficiente para poder tener una rica conversación y que de aquí todos nos llevemos algo valioso para poder reflexionar al respecto. Entonces, partimos de un escenario en donde es una empresa que se dedica a fabricar videojuegos. Pero en esta ocasión, el último producto es un videojuego que fue generado únicamente a través de inteligencia artificial. Todo. Su música, personajes, los niveles, cómo deben de ir avanzando en el juego. Pero esto fue posible gracias a la existencia de juegos que anteriormente llevaron a cabo humanos y a través de la retroalimentación de jugadores que activamente los están utilizando. La empresa registra este producto a su titularidad y genera un modelo de licenciamiento que permite monetizar y pues ha sido un buen negocio, finalmente. Entonces, aquí la primera pregunta que nos surge, que es como la más obvia, y me gustaría comenzar contigo, Agustín. ¿Cuáles serían las implicaciones aquí legales? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta cuando existen obras que son generadas por inteligencia artificial
en cuanto a su protección, a su explotación? Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Miguel, Melissa, y a todos los asistentes al foro, muy honrado y sin duda por estar en este panel. Entrando en materia, es una pregunta compleja, es un planteamiento complejo, tenemos poco tiempo para abordarlo, pero creo que nos podemos ir centrando en áreas muy particulares. El primero, en lo que tenemos ahorita, justamente en nuestros sistemas jurídicos, pudiéramos decir que tenemos dos vertientes. Aquellas que negarían el registro, porque no existe el factor humano, punto. ¿Ya? Y aquellas que pueden atribuir la autoría al creador de la inteligencia artificial. Y luego viene el plano económico, para quien le corresponde. Tocando el primer punto, bueno, nuestro sistema jurídico, artículo 12, Ley Federal de Derecho de Autor, autor es persona física, él es el creador. Pero nada más nuestro sistema jurídico dice eso, pues no, lo dice el sistema alemán, lo dice el sistema español, lo dice el sistema francés. Ah, bueno, es que nada más los latinos. Pues no, también lo dice el sistema de los Estados Unidos de Norteamérica. Y como ejemplo podemos citar el caso Thaler, que fue discutido en la Corte de Distrito de Washington, donde está interesante porque el autor genera una máquina que llama Machine Creativity, que la diseña para que genere un trabajo, una obra, y la presenta a registro. La oficina de registro le niega el registro, acude al tribunal y el tribunal confirma la negativa bajo el principio de que solo se registrará una obra original de autoría siempre que la obra haya sido creada por el ser humano. Entonces, no hay. Vamos a la otra vertiente. La otra vertiente la podemos encontrar en legislaciones como la de Hong Kong, Inglaterra, la India, que como sabremos fue colonia inglesa y entonces parten de ciertos principios similares, donde en su artículo 9 de la Ley del Derecho de Autor, Diseños y Patentes, fracción tercera, incluye el concepto de que se considera autor a la persona que realiza arreglos necesarios para la creación de la obra. Dentro de este concepto empiezan a adminicular esa posibilidad. Y el artículo 178 de esa misma ley sí establece lo que puede ser conceptualizado como una obra generada por computadora, donde no existe un autor humano que participe en la misma. Ahora bien, si este fuera el escenario, nos llevaría a replantear el concepto económico. Bien, ¿para qué quiero registrar la obra a la inteligencia artificial? Y volvemos a la base del sistema jurídico. El derecho autoral comprende dos vertientes principalmente: el derecho moral, es decir, yo quiero ser reconocido como el autor de la obra, y el derecho patrimonial, yo puedo explotar la obra. Entonces, ¿para qué quiere la inteligencia artificial ser reconocida como el autor de la obra? Va a ir con sus otros amigos de inteligencia artificial y decir: ¿tú cuántas llevas? Yo debo 5, y yo debo 10, ¿y tú qué creaste? Yo, pues, obviamente que no. ¿Para qué quiero la protección? Pues para trasladarla al ámbito económico. Y al final, ¿quién va a recibir el beneficio económico? La inteligencia artificial. Entonces, hay la inteligencia artificial en una ficción jurídica y abrir una cuenta de banco y le voy a depositar a Argas Creativity Machine Incorporated, que no es una entidad, que es una inteligencia artificial, y le voy a depositar 20 bitcoins. Pero al final, suponiendo que así fuera, ¿quién va a recibir el beneficio económico? Pues tiene que haber en algún momento un plano de existencia humano donde pueda yo trasladar aquel beneficio. Quisiera dejar estas ideas como punto de inicio para seguirlas abordando en el resto del panel y desde luego pues escuchar a nuestras expertas. Muchas gracias, Agustín. Me gustaría continuar contigo, Nadia. Gracias. Conectándolo. Buenos días. Conectándolo un poquito, aquí hablamos sobre el tema legal, las implicaciones, los retos legales. Hay otro aspecto muy importante que es la parte ética también. Me gustaría que nos pudieras compartir tu opinión al respecto. Bueno, una pregunta muy compleja en los tiempos modernos, porque el plano ético está siendo obviamente cuestionado y realmente puesto en la mesa. Me refiero a cuestionado en términos de qué se debe de hacer respecto no solamente de esta tecnología, sino de realmente muchas otras de las tecnologías que se están empezando a usar. Quizás sepan en días recientes, no lleva un mes siquiera, que se aprobó en Europa la primera ley, ¿no? El
sobre temas de inteligencia artificial, y uno de los grandes pues, temas justamente se aborda el plano ético, ¿no? Se menciona justamente algunos puntos como cómo debe de tratarse en términos, ya mencionó la autoría y la originalidad, a quién se le debe de dar el crédito, el tema de la transparencia, de cómo se creó esa obra. Hay un punto importante mencionar, obviamente podemos hablar de la ética, pero antes podemos hablar que realmente el decir que una obra o que cualquier obra, podemos hablar, decir que fue generada por IA es demasiado extremista, ¿no? Decir que que la hizo una inteligencia artificial. La hizo un humano detrás de una inteligencia artificial, la hizo una persona que codificó, que programó, que le dio instrucciones, que creó a partir de ciertas ideas creativas previas, a partir de ideas que tomaron de otros lados. Entonces, realmente decir que fue solamente creada por IA, pues sería, creo que sí estamos hablando de una realidad que todavía no está allí. Y un ejemplo importante fue el que se logró hace también unos meses, el año pasado, con los escritores en Hollywood, que quizás también se supieron, bueno, de esta problemática, el acuerdo al que se llegó en ese momento, que fue que la IA, la tecnología, va a estar al control de los escritores, no de los estudios. Entonces, les dieron, pues los empoderaron a las escritoras y escritores en el hecho de que no tenían por qué dejarlas de usar, sino que realmente las pudieron utilizar a su favor y de esta manera poder continuar creando sus obras y dándoseles crédito por ellos. Entonces, el tema de la ley que estoy comentando aborda el tema ético y pues ha sido, no es nada más con la inteligencia artificial, ha sido un tema, lo hemos hablado siempre, pues la propiedad intelectual lo aborda desde hace muchos años. El robo de ideas, el robo ¿no? El plagio existe desde tiempo atrás, mucho antes que la inteligencia artificial. Entonces, realmente el campo ético creo que se tiene que continuar abordando todavía más y poner realmente por escrito y en estas leyes y en estas normativas que van a empezar a salir. Bueno, ya salió en Europa, pero necesitamos leyes aquí. Y las leyes que tenemos aquí de propiedad intelectual pues no serán la excepción, que abordan el temático si se utilizan estas herramientas o no. Para darles rápidamente, con esto cierro un ejemplo, hace también el año pasado hubo dos importantes también demandas, una fue de artistas y otra fue de programadores, que la que me pareció incluso un poco más fuerte y más grave fue la de los programadores, que demandaron a la empresa OpenAI, que es la que creó ChatGPT, dado que ellos crearon y programaron ciertos algoritmos para que la herramienta, al estar siendo alimentada por las bases de datos, generara un resultado indicando cuál era la fuente de donde había tomado esta base de datos, esta herramienta, ¿no? Y ellos argumentaban que de la empresa OpenAI quitó esa parte de los algoritmos en donde ya desaparece básicamente el código donde dice de dónde la tomó. Entonces, ahí hay un plano ético muy importante desde la empresa que está generando, ¿no? la IA más importante o más usada en el mundo ahorita. Entonces, realmente cuando les arroja un resultado, pues le está quitando información de dónde la tomó, le está quitando referencias a dónde está programada. Entonces, imagínense si desde la fuente donde se están creando estas herramientas no estamos haciendo estas faltas éticas, se están sucediendo, pues realmente sí vamos a entrar en un problema importante a nivel global, ¿no? Creo. Muy bien. Concatenando con lo que nos mencionabas de la existencia de un ser humano que esté detrás de esa inteligencia artificial que está generando las obras, entonces aquí el tema de la creatividad también es muy delicado. Me gustaría pasar contigo, Laura. ¿Cuáles son las disyuntivas, el reto de decir qué es original, qué es creativo, qué sí, qué no, qué es registrable? ¿Qué opinas al respecto? Pues tratando de conectar con estas mismas respuestas, ¿no? Parte de lo que hablamos dentro de las industrias creativas es esta capacidad de agregar valor a través del intangible. Entonces, cuando escuchamos así la manera de este caso, ¿no?
Aunque no es un humano quien está creando la música, no es un humano quien está creando las imágenes, al final hay un humano que tuvo esta idea, ¿no? De dar este prompt a la inteligencia artificial, ¿no? Yo quiero crear un nuevo juego y quiero que se cumpla bajo estos parámetros, y ahí hay una parte de valor. Entonces, quizá algunas de las preguntas, yo no soy experta en materia legal, mi fuerte es la creatividad, pero algunas de las preguntas son, ¿cuál es la parte que sí sigue sumando el humano? ¿Cuál es la parte en donde está aportando innovación? ¿Y dónde es donde está generando valor que sí le corresponde a su idea de esta creación de este producto, ¿no? Y cuál es la parte que está tomando provecho o beneficio de obras creadas por otros para alimentar o nutrir la inteligencia artificial, a partir de la cual puede generar las nuevas pues, obras o producciones que se hagan. Dentro de este mismo ámbito y este caso de ejemplo, y un poquito la parte ética que también nos preguntamos mucho, ¿no? Yo he visto cómo las inteligencias artificiales, pues con esta capacidad de traducción algorítmica, pueden rebasar la capacidad humana, ¿no? Hay notas de agencias que están diseñando marcas con base en inteligencia artificial y pueden hacer una medición global, ¿no? De qué le gusta, qué no le gusta a la gente, y el resultado es esto. Y a mi gusto, con mis parámetros de estética, me parece una cosa terrible, pero la inteligencia artificial dice que a la gente le gusta lo que a la gente le gusta, y así está bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, conectando la idea con este caso del videojuego, si tú le das unos parámetros que digan, pues, ¿qué es lo que quiero, no? Que sea el juego más exitoso. ¿Y cómo va a ser el juego más exitoso? Pues a lo mejor es el que más te engancha, ¿no? Y no sé si al hacer yo consigo como algoritmo los parámetros de lo que más engancha, podría pasar de lado valores éticos, en donde estoy pasando de lado adicción o los contenidos de los mensajes o la violencia o la no sé qué, ¿no? Entonces, eso tiene que estar filtrado por un humano, y habría que ver si en el éxito, ¿no?, de los proyectos, pues la inteligencia artificial tuvo estas premisas de dónde debes parar o dónde debes cortar, o cuál es el propósito, ¿no? ¿Es un propósito lúdico, es un propósito educativo, es un propósito comercial de éxito a cualquier costa? Y creo que eso también es algo que mueve mucho. Tratando también de poner un poquito el valor, ¿no? Ha habido muchos casos en los que dicen, bueno, es que hemos creado nuestra propia inteligencia artificial, hemos creado nuestra propia base de datos y se alimenta de datos que nos pertenecen. Eso es diferente a un acceso a base de datos abierto, ¿no? En donde tomé sin pedir permiso ni pedir prestado, y eso creo que pone en diferente medida el valor de los insumos con los que se están creando. Y como una última idea, ya no tanto desde el ámbito de la creatividad, un poquito con los ojos de futuros que decía Andrés, ¿no? Empezar a ver lo que hoy medimos la realidad bajo nuestros términos del presente, del 2024, pero en una de esas señales de cambio que yo he monitoreado, hay una demanda en Estados Unidos de un lago. O sea, alguien a nombre de un lago quiso hacer una demanda porque se está contaminando, porque se están violando los derechos. Ahorita estamos viendo como una ola, ¿no?, de demandas ante el cambio climático, y empieza a haber como esta tendencia de las no personas teniendo derechos. En este caso, las no personas pues fueron un lago, ¿no? O puede ser el medio ambiente. Al rato puede ser el árbol. Después puede ser la vaca que te demanda por usar su leche sin su permiso. O en una de esas, una inteligencia artificial, ¿no? De pronto nos parece súper loco, pero acá ya nos dio el preámbulo la película, ¿no?, de un robot. Ya hubo este caso de que no sabemos si es rumor o verdad, de que apagaron una inteligencia artificial que tenía como estos indicios de ser sentient, perdónenme, y tal vez no es hoy, pero tal vez eso es en 30 años. Y las decisiones que se vayan tomando hoy en materia legislativa seguramente pues serán un parteaguas o un indicio para la legislación a largo plazo. Muchas gracias. Tanto este punto como otros que han tocado los vamos a dejar tantito en espera para abordarlos, y antes de eso nos vamos a ir a un punto básico que también han mencionado. La inteligencia artificial se alimenta.
¿sí? De información, base de datos, se le entrena. Con el paso de los años hemos visto que este entrenamiento lo hemos hecho nosotros mismos, le hemos dado esa información. Simplemente cuando nos metemos a un sitio web y nos sale un captcha y nos dice selecciona los recuadros que tienen semáforo y ahí vamos a aplicar los del semáforo. Entonces ahí va aprendiendo qué es un semáforo, qué es un carro, qué es un perro, todo eso lo va alimentando. Entonces llegamos a un punto en donde quizá podamos decir, ¿será viable que ahora se pueda regular que las obras que alimentan o que entrenan a la inteligencia artificial se les pueda remunerar, retribuir, pagar regalías, de alguna manera se les pueda compensar? ¿Ustedes consideran que estemos en un punto donde eso sea viable? Nadia, me gustaría comenzar contigo, por favor. Bueno, sí, debe de ser totalmente viable si la información que utilizó la herramienta de la cual se está alimentando, esa información es privada, pues tiene totalmente el derecho de ser. De hecho, la otra demanda que no comenté, que fue en el año pasado, justamente varios artistas demandaron a la empresa Midjourney, que es la que es también bastante conocida para creación de imágenes, argumentando pues que sus obras, junto con otros 5 millones básicamente de imágenes que había en esa base de datos, la usaron para entrenar al software y constituía una infracción a los derechos de autor. No así fue la base de datos que utilizó otro caso muy sonado de un inglés que se llama Harold Cohen. En el 2019 se vendió su obra por $50,000, una obra que había creado él la creó, bueno, la IA la creó, que alimentó a partir de una base de datos de dominio público de pinturas del siglo XVII. Entonces crearon estas eran totalmente royalty free y él alimentó esta base de datos que, por cierto, él creó, se llama Aaron. El primero fue artista y luego dijo, ya me harté de ser artista, voy a hacerme programador. Entonces, imagínense, juntó estas dos herramientas y esa obra que él mismo creó a partir de lo que él mismo alimentó con imágenes libres, se vendió en $50,000. Entonces, sí, yo creo que se debe de, o sea, ya hay leyes que lo demandan, que lo exigen en el hecho de que se cobra si tú estás utilizando información que es pública o privada, ¿no? Por eso el ChatGPT público, el gratuito, te dice que siempre sabemos que hay todavía un rezago están hablando de 2 años más o menos de información. No es porque esté atrasado en la información que lee, es porque la información más nueva o mucha de la información de las bases de datos, las más nuevas, son casi siempre de información de paga, ¿no? De las grandes bases de datos de donde toma. Entonces se empiezan a liberar y ¿qué hace? Pues empieza a darte información de la que ya está más libre, ¿no? Entonces creo que ahí no hay demasiado debate definitivamente entre si las obras o la información de la que pueden ser obras, puede ser texto, puede ser música, puede ser, definitivamente se tendría que hacer esa distinción, ¿no? Clara. Okay. Agustín, ¿cómo sería posible poder regularlo considerando que, por ejemplo, una inteligencia artificial no existe un candado per se en donde diga, yo capto una obra pictórica, por ejemplo, una imagen, y que podamos decir, ¿esa imagen es la original o es un plagio? No existe ahí de forma inmediata una manera de distinguirlo, vaya. ¿Cómo crees que se pudiera esto regular, considerando lo que menciona Nadia, que es algo necesario, pero sabiendo que hoy en día, de forma automática, eso no existe? Bien, bueno, la forma creo que de abordarlo es presentar el plano existente. ¿Cuál es el plano existente? La legislación actual. Y la legislación actual, de entrada, ya prevé un mecanismo de regulación donde el autor tiene su derecho económico o patrimonial. Entonces, el autor de una obra debe ser retribuido. Ya está. ¿Cómo debe ser retribuido? Bueno, normalmente también la propia ley o la gran mayoría de legislaciones ya te dicen si es regalía, si es licencia, si puede cederla, venderla, etcétera. Pero también, ¿qué me dice la legislación? Y entonces volteamos al otro lado. Los usos autorizados, fines académicos, no estoy con fines lucrativos, etcétera. Entonces, lo que está sucediendo ahorita y el primer principio al que más o menos
se ha estado llegando es que todos los casos se resuelven caso por caso. Es decir, no se ha generado una directriz en línea del punto A al punto B, terminamos en el punto C, ya, no, sino que sí se atiende a las particularidades que se van presentando. Y en esas particularidades que se van presentando, del caso al caso, lo que está sucediendo del otro lado es la excepción. Entonces, la gran mayoría de entidades, empresas, organismos o creadores están utilizando las excepciones legales para decir no estoy infringiendo tu obra porque no estoy incurriendo en tal o cual supuesto, ¿sale? Entonces, aterrizando sería el marco legal existe, lo que probablemente se debe de eficientizar son los alcances de en qué momento caigo en infracción o no caigo en infracción. Por citar un caso justamente en el plano de los videojuegos, en Nova Productions contra Mazuma Games, que es un caso inglés, justamente había la discusión de si el juego 1 infringía escenas, ni siquiera el juego completo, escenas del juego 2 infringía escenas del juego 1. Y entonces el análisis que decía es tanto como decir que si el pato Donald se cae de un arrecife, el coyote ya no se puede caer, porque entonces el arrecife ya está en un contenido y no puede estar en otro contenido. Y lo que sucede con los videojuegos, los más nuevos incluso, es que ya ahora también dependen de la habilidad del jugador. Si llega Agustín Vargas, que es un neófito y entonces no va a poder pasar del nivel 1 de Mario Bros, pues jamás voy a conocer a la princesa ni el mundo del lago. Pero si llega un experto y decide ir a la derecha con su rifle, pistola o lo que sea, y acaba con el dragón o acaba con los enemigos, entra a un mundo distinto, y si el mismo jugador elige irse a la izquierda, pasa a una isla y entonces encuentra un grupo de rehenes a los que rescata y entonces entre todos ya van y crean un nuevo mundo. El mismo juego puede presentar un plano completamente distinto de experiencia para distintos jugadores, y lo que dijeron en este caso es, esos jugadores no están aportándole nada a la creación del juego, porque ya está, por lo tanto no puede haber infracción entre el plano 1 y el plano 2. Entonces, en el caso económico al que tendríamos que llegar al momento que las inteligencias adoptan o se entrenan, sería qué es lo que están utilizando. Y cierro con este otro caso que es el de Naruto Slader del 2018, que es una famosa, ahorita que hablabas de los derechos de los no personas, un monito, un macaco se toma un selfie, entonces lo quieren registrar y entonces le dicen no procede el registro. Se va a la Corte de Distrito de California y le dicen, ¿qué crees? No procede porque no tiene derechos humanos el animal. No que no tenga derechos el animal, pero no puede tener derechos en equivalencia funcional humanos. A final de cuentas, ¿podrá evolucionar esa teoría? Sí, no, ¿por qué? Lo dejo para la siguiente intervención, pero lo que puedo presentar en planteamiento ahorita sería, a final de todos, lo que pasó en la escena que vimos. Y lo que puede pasar con estas teorías es, ok, ¿quién se va a llevar el beneficio? A final de cuentas. Cerrando con este tema, Laura, me gustaría que nos compartieras tu perspectiva desde el punto de vista creativo. ¿Tú qué opinas con respecto a la remuneración, a la retribución a estos autores de estas obras? Gracias. Hay un caso que ya está como con políticas que las tiene de manera públicas, es el caso de iStock, es un banco de imágenes y me interesa porque en su momento fue también disruptivo en el sector. Antes el trabajo de un fotógrafo, crear una sesión, tener contratación de modelos, no sé, podría tener un costo de unos 60,000 pesos por decir un número, y de pronto crearon este concepto de estaba tanto royalty free como los derechos compartidos y tú podías descargar una imagen a un muy bajo costo, ¿no? Por una membresía de $200 descargar 500 imágenes, ¿no? Tú como creador dejas de tener esos 60,000 pesos, recibes más o menos 50 centavos de dólar por cada vez que se vende tu foto, pero tu foto está disponible a todo el mundo. Es una compensación que si tú te dedicas a hacer eso una vez al mes y lo pones así, la matemática no te da para reemplazarlo, pero si tú te dedicas a crear contenido y de esa sesión no sacas una foto, sino que sacas 100 y todos tus días te dedicas a eso, se creó la economía de los microcontribuyentes y hay gente que vive y vive muy bien de eso, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cambiaron las reglas del juego, pero hay una atribución que si tú la aceptas, funciona.
para algún mercado. Definitivamente fue disruptivo. Y ahora iStock lo que dice es, si tú generaste tu obra, la pusiste ahí para que sea de royalty free o de bienes compartidos, puedes también decir que esto va a nutrir a nuestra inteligencia artificial. Entonces ellos están generando imágenes, pero que se están nutriendo específicamente de las imágenes que otros autores han cedido sus derechos. ¿Cómo va a romper el algoritmo? ¿Cuándo se va a volver viable? ¿Cuándo se va a volver rentable? Todavía no está definido, pero al menos ya hay como un camino más o menos ético. ¿Puedo agregar una idea? Sí, perfecto. Ya estamos acá con el tiempo. Hay dos ideas que me parecen muy importantes que están relacionadas con esto. Uno es, lo vivimos actualmente sin inteligencia artificial, entre las ideas propias y la apropiación cultural, y cómo podemos cuidar que esto no pase también a través de inteligencia artificial. Las industrias creativas tienen mucho que ver y mucho valor porque son una expresión y un reflejo de nuestra cultura. Nos reafirman o nos moldean hacia el futuro. Y si se crea a través de terceros, ¿cómo podemos hacer que no se pierdan nuestras raíces o que si son cambiadas o manipuladas sea a través de un consenso social y no a través de un algoritmo? Creo que esto es algo pues que está ahí como en boga y que es importante pensar, conectado de las posibles pues vías o sesgos que también la generación de contenidos a través de inteligencia artificial está presentando ahorita. Ahora, para cerrar, ahora sí vamos a tocar esos puntos que habíamos dejado un poquito de lado, en donde, viendo que existen obras que son generadas por inteligencia artificial, en donde ya hemos mencionado la intervención del humano detrás de ello, se está dando la disyuntiva de si se les pueden otorgar los derechos a la inteligencia artificial, ¿sí? Considerando todos los puntos que se han mencionado, implicaciones legales, éticas, creativas. ¿Consideran ustedes que es algo viable que se le otorguen derechos a un qué, a una cosa, y no a un quién, a una persona, como convencionalmente ha sido? ¿Qué se les requeriría para ello? ¿Cuáles serían las consecuencias que esto traería? Porque en ese momento se le están dando facultades, se le estuvieran dando capacidades. Me gustaría comenzar nuevamente contigo, Laura, y avanzar. Va. Yo ahorita, con mi visión que tengo al presente, espero que eso no suceda, pero en caso de que suceda, creo que lo que tiene que ser muy importante es que vaya de la mano de responsabilidades. Una parte de responsabilidad ética en cuanto al contenido que se genera y una parte en cuanto a una responsabilidad social y ambiental, porque las inteligencias artificiales están generando un impacto en el ambiente que no puede solo tener beneficios y atributos económicos sin tener una compensación hacia lo que se está causando al ambiente. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la respondí también más contundente hace rato. La respuesta es no, porque quien los genera son detrás, siguen siendo el derecho de los humanos. Realmente yo sí recomiendo que esta ley la lean y está súper interesante porque la vamos a necesitar para nuestro país, esperemos que pronto y no se tarde tanto, pero lo que allí habla juntamente es básicamente los derechos de quien crea, los derechos de los desarrolladores, más transparencia en cómo se entrenan, se habla, no existe el tema de propiedad artificial en esta, sino realmente se enfoca en obligaciones para los usuarios, obligaciones para los que la utilizan, para los que las desarrollan, tanto creadores de contenido, tanto como programadores. Los programadores aquí juegan un rol importante también, ¿no? Entonces, más que una propiedad intelectual sobre el tema de la IA, es realmente poner las reglas mucho más específicas, más claras hacia dónde las queremos poner. Y cerraría con un ejemplo pues que todos los diseñadores o diseñadoras tienen usando muchos años, herramientas como Photoshop, hace 30 años, pero nadie cuestionaba que a nadie ahora que el Photoshop llegó a cambiar, ¿no? Y a revolucionar cómo hacían un anuncio, un letrero que se tardaban días, ¿no? A lo mejor se pasaron a horas, ahora se son minutos. Realmente las herramientas van a seguir estando allí, la IA no es la excepción y como lo mencionamos siempre en el mundo académico también, los profesores no van a ser reemplazados por las herramientas con tecnología, sino por otros profesores que las manejen mejor que ellos. Entonces, creo que con eso aplica de esta manera y las creaciones de videojuegos, la música, etcétera, será
pues creo yo una cosa similar. Gracias. Bueno, pues como tenemos el tiempo, voy a tratar de ser muy breve. La teoría indica que hay 3 posiciones ahorita, más o menos. La tradicional, que es eres humano, te registro, no eres humano, no te registro, ¿no? La híbrida, que diría el grado de intervención o de interacción entre el humano y la inteligencia o aquella capacidad del software que generó. Y la absolutista, que es en la que yo creo que debemos de tener mucho cuidado. No, claro, todo para la creatividad. ¿Cómo no va a poder? Sí, sus propios derechos, reconocimiento y todo, y le pagamos con bitcoins. En la medida absolutista vamos rápido al caso que les decía y vamos a verlo en el mundo al revés. Llega y presenta su solicitud y se la dan. ¿Qué fue su obra? Lo que ahorita citaban. La compilación de 5.550.000 milésimas de centímetro de 5.350.000 imágenes compiladas y en otras palabras, copió y pegó, pero en lugar de copiar y pegar, pues copió y pegó milímetros, menos de milímetros de contenido que ya existía y lo adaptó en colores. Lo mismo pasa con el caso de Rembrandt, ¿no? La famosa pintura que hizo, pues que lo nutrieron con 150.000 o 150 o lo que hayan sido de pinturas y replica, ¿ok? Replicó. Lo mismo con el lenguaje shakespeariano. Le ponen a Shakespeare las 50.000 páginas o 50 millones o las que hayan sido, las recopila y traslada un texto con lenguaje de Shakespeare. ¿Pero qué hizo? Pues eso, trasladó. Entonces, si vamos a ir a la visión absolutista, es decir, si le doy registro aunque no haya interacción humana, debe de subir también el estándar del análisis de lo que es creatividad, de lo que es originalidad en la obra, para entonces poder determinar si sí creo o no creo nada. Y vamos al siguiente plano. Al final de cuentas, la inteligencia artificial no, como dijimos, no va a ir con sus amigos inteligencias artificiales a ver quién tiene más obras registradas. No tiene derecho moral, no le interesa. Tiene derecho patrimonial. Pero ¿quién lo va a recibir y quién se va a beneficiar? Al final, la corporación que controla, de todos los esquemas piramidales que ustedes puedan pensar con economías transversales y globales, al final de cuentas hay un accionista, beneficiario controlador para los efectos del lavado de dinero. Alguien recibe los beneficios económicos. Al final de cuentas, la inteligencia artificial, por todos lados, alguien recibe los beneficios económicos. Entonces, al final de cuentas, esta protección tendrá también que ir vinculada con quién recibe los beneficios económicos. Pero también tiene un riesgo. No hay que olvidarnos, uno de los factores esenciales del tema de propiedad industrial es la exclusividad o el monopolio. Yo tengo una patente para poder utilizar de manera monopólica mi producto que tiene o mi proceso que tengo patentado. O con mi obra autoral, pues para que me reconozcan autor, para que yo reciba las regalías y para que si alguien cita mi trabajo, pues me diga que yo soy el autor y si alguien quiere explotar mi trabajo, me pague por él. Porque si no, entonces tengo que recibir regalías por mi producción audiovisual o videograma o lo que haya sido. Entonces, en este contexto, definitivamente que también, si todo es apropiado, un autor, el que ustedes me digan, ¿cuántos libros produce al año? Un programador, ¿cuántos programas? Un productor de cine, ¿cuántos de los que somos fanáticos de las historias de Marvel, cuánto tenemos que esperar para que salgan las nuevas películas? ¿No? Con la inteligencia artificial, ¿cuántas películas, cuántos contenidos pudieran ser replicados, apropiados y monopolizados en segundos? Entonces, sí tendríamos que voltear a ver para los partidarios de la medida absolutista, pues todas estas implicaciones. Creo que lo dejo para ya no extenderme. Gracias. Muchísimas gracias por su participación. Entonces, quizá de manera general pudiéramos concluir que aquí la disyuntiva tal vez no está en si debemos o no otorgarle derechos a la inteligencia artificial, sino de qué manera se van a regular estos derechos, pero a los autores realmente, no a un qué, sino a un quién. Muchísimas gracias por acompañarnos y si tienen alguna duda, pregunta, con todo gusto.